Dios les bendiga, varones y varonas de Dios. ¿Cuántos son varones de Dios y varonas de Dios? Gloria al Señor por ese canto que nos bendice, hermanos. Voy a invitar a abrir sus Biblias en segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas 29. Gloria a Dios. Segundo libro de Crónicas 29. Me regala un amén fuerte cuando lo tengan, hermanos. Muy bien, estamos de pie. Dice el versículo 1, el tema de este capítulo es reinado de Ezequías. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Oramos. Padre, gracias, Señor, por tu misericordia, tu gracia y tu favor que se manifiesta este día, Señor, dándonos la oportunidad de vivir para ti, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Te pedimos que no vuelva a ti vacía, sino que haga la obra para lo que tú le enviaste, Señor. Pedimos ser bendecidos, Señor, por tu palabra, ser, Padre, fortalecidos, Señor, en el hombre, en la mujer interior, Señor, para que podamos ser de bendición a un mundo cada vez más oscuro. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Jesús, y amén. Antes de que se siente, salude por ahí a su hermano, a su hermana que está cerca. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Muy bien. Estos domingos, hermanos, ha puesto en el corazón de nuestro pastor hablar sobre el avivamiento. Entonces, se está viendo los tipos de avivamiento que han habido en la historia de la Biblia, de la iglesia de Israel, y pues tomar los puntos de ahí que nos pueden servir a nosotros como iglesia. Ahora, ¿por qué razón, hermanos, habrá puesto Dios en el corazón el hecho de hablar del avivamiento? Es porque es posible que no veamos los resultados que como iglesia debemos tener, que como familia debemos tener, como personalmente debemos tener. Entonces, el pastor, liderazgo, entonces ha decidido, hermanos, hablar sobre eso, sobre el avivamiento, ¿sí? Entonces, avivar es despertar, es movilizar nuestra mente, nuestro corazón, todo lo que somos, una transformación total dirigida a un objetivo. En este caso, hermanos, es que la iglesia vuelva a la palabra, vuelva a la oración, pero sobre todo que la palabra y la oración tengan el efecto que la Biblia dice, tengan el efecto que Dios dice. Entonces, vamos entonces a escudriñar qué pasó en el tiempo de Ezequías, qué sucedió con este rey, quién era y qué es lo que estaba pasando, ¿sí? Entonces, el objetivo, hermanos, es retomar eso, retomar las lecciones que se aprende a través de Ezequías. ¿Qué hizo Ezequías? ¿Quién era él para que el Señor lo tomara y lo usara en ese tiempo? Muy bien, amén. Entonces iniciamos. Dice la palabra, el rey Ezequías significa Jehová fortalece. El nombre de Ezequías significa Jehová fortalece. Nada más ni menos que su padre fue alguien muy malo, fue un mal rey. Se llamaba Acaz.
el rey Acaz cerró las iglesias, por así decirlo, ya pasándolo a nuestra forma actual, cerró la iglesia. Y no solo cerró la iglesia, sino que levantó lugares para los ídolos, para adorar ídolos de los pueblos de Asiria, de Egipto. Entonces, no solo cerró la iglesia, no solo cerró el templo, no solo quitó la adoración y quitó los sacrificios, sino que levantó adoración para la idolatría. Entonces, ¿por qué hizo eso ese rey? Y usted pregunta, ¿por qué ese rey hizo eso? ¿Qué es lo que lo llevó a hacer eso? ¿Sí? Entonces, ¿por qué razón el rey Acaz actuó de esa manera? Mire, hermano, cuando Dios no funciona, cuando la oración usted está orando y orando, cuando en la lectura de la Biblia es posible que no funciona, entonces usted y yo buscamos otros medios. Y ya habían medios donde los israelitas veían cómo le funcionaba los ídolos a los asirios, cómo le funcionaban los ídolos a los egipcios, cómo le funcionaban los dioses a los demás. Entonces dejamos de orar y comenzamos a buscar otra manera de sacar adelante la familia. Ya que Dios no me responde, voy a buscar otra iglesia, voy a buscar otro pastor, voy a buscar otro liderazgo, voy a buscar otra persona y comenzamos a buscar otras maneras, a tal manera que nos vamos para el mundo y comenzamos a servirle a los ídolos. Cerramos nuestro corazón para Dios y lo abrimos para el mundo, para lo material. De tal manera que de repente usted se encuentra con gente que venía antes a la iglesia, que era cristiano, y es posible que la vaya bien allá afuera, y comienza a hacerse ateo, comienza a decir, y mire hermano, entonces el rey Acaz fue un hombre que llevó a su pueblo a alejarse de Dios. Y no solo lo alejó de Dios, sino que lo acercó al mundo, lo acercó a Satanás. Esto no funciona, pero yo le tengo algo que puede funcionar. Y él comenzó a ser servidor del enemigo. Su hijo se llamaba Ezequías. ¿Cómo es posible que un padre tan malo, un padre que quizás no guiaba a su familia por los caminos correctos, haya tenido un hijo correcto, haya tenido un hijo que no se dejó desviar de las decisiones de su padre? ¿Cómo es posible que Ezequías tenía ese poder y esa autoridad, ese temor de Dios, a pesar de que en su familia y en su casa nadie quería de Dios? Es más, es posible que Acaz tenía en su casa un ídolo dirigido, adoración dirigida a la idolatría. Es posible que en su casa no se orara. Es posible que en su casa ya no se hacían las ceremonias para Dios. Los sacrificios ya no habían en casa. Pero Ezequías, mejor dicho, Dios guardó el corazón de Ezequías, porque era un hombre al que Dios iba a usar, era un muchacho al que Dios iba a usar. ¿Qué significa eso, hermano? Que es posible que usted haya venido de un hogar difícil, complicado, y usted diga, mi padre fue así, mi mamá fue así, pero Dios lo ha levantado a usted para llevar testimonio a un mundo en oscuridad que necesita. Entonces, hermanos, manténgase fiel. Quizás no ha llegado su tiempo. A los 25 años, quizás alguno dirá, ya pasó una vida. A los 25 años ya se formó, ya salió aquí, ya hizo allá y no se ve dónde. Mi hermano, Dios estaba reservando a Ezequías para un tiempo difícil, oscuro. Moralmente, Judá estaba acabado. Su hermano Israel ya había sido destruido por el ejército de Asiria. Asiria era un ejército horriblemente malo.
no solo atacaba a los pueblos, los arrasaba, les quitaba la identidad, les quitaba su lenguaje, su cultura, los arrasaba. A tal grado que Israel fue arrasado, hermano. Arrasado. No sé si tenemos amigos esta tarde, pero es posible que la enfermedad te esté acabando. Es posible que tu vida sea una vida de tumbos y para acá y para allá. Y es posible que el asirio espiritual llamado Satanás está haciendo desgracias en su vida, en su familia, en usted mismo. Y usted dice, ¿cómo es posible que yo esté aquí teniendo una familia católica? Toda mi familia es católica, todas es testigo de Jehová. Crecí en una familia donde en vez de orar rezaban y tenían el responso, tenían todo ahí. Pero Dios te trajo aquí. Dios lo trajo a usted aquí, hermano. Porque usted va a ser luz para su familia. En un tiempo oscuro van a necesitar que usted se levante con la autoridad de Dios y diga esto y esto y esto. Entonces Ezequías dice la palabra que en el 29 que leímos, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Pero ¿qué hizo? Vamos al versículo 3. En el primer año de su reinado, ¿cuántos años pasó? No pasó mucho, hermano. En el primer año de su reinado, en el mes primero, ¿qué hizo? Abrió las puertas de la casa de Jehová. ¿Y qué hizo? La reparó. ¿Y quién le decía? Si era el rey. Dios lo había levantado y Dios lo puso ahí. Y lo primero que hizo Ezequías fue abrir las puertas del templo y reparó el templo. ¿Qué le parece? Lo primero que hizo Ezequías, porque él sabía que era la única forma de que Judá saliera adelante. Versículo 4, e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. No anduvo quejándose por la desgracia en que estaba. No comenzó a señalar: aquella familia no trabaja, aquel liderazgo tampoco. Él comenzó a buscar a la gente que tenía su mismo sentir. ¿Ven? Comenzó a buscar a gente que Dios le puso en su corazón, y con la autoridad que Él le dio, Él fue a buscar a los levitas, a los sacerdotes que Él conocía, que tenían en su corazón el amor por el Señor. ¿Amén? Comenzó a buscar a la gente que podía entenderlo, aquella gente que había sido relegada y acá se había levantado a otros que amaban a Satanás, que amaban a los ídolos, que amaban a los demonios, que lo apoyaban en eso. Es posible que lo fueran influenciados en eso, pero no. Ezequías primero comenzó a buscar a Jehová Dios. Comenzó a buscar a Dios, hermanos. Aquí la única solución, dijo Ezequías, es Jehová Dios, el que me provee, el que me exalte, el que me levante, el que me fortalece. Y después de eso comenzó a buscar a los que tenían su mismo corazón. Comenzó a buscar a los levitas, a los sacerdotes. Y ellos entendieron rapidito. Sabemos que quizás ellos estaban orando por eso, que Dios levantara a alguien. Señor, levanta a alguien con tu corazón. Y cuando, fíjese qué tremendo, hermano. ¿Podía Dios destruir a Acaz? Pregunto. ¿Podía Dios destruir a Acaz? ¿Cree usted que lo podía hacer?
Claro que sí. Dios podía destruir al rey Acaz, al rey malo, pero no lo hizo. No lo hizo, sino que permitió que viviera todo el tiempo en la maldad. Dios con todo su poder permitió que Acaz hiciera y deshiciera lo que él quería con su pueblo, con sus hijos. Y Dios se mantuvo ahí. La cuestión es que cuando el pueblo no ora y no pide al Señor, entonces Dios deja que su liderazgo sea un liderazgo malo, sea un liderazgo que lo lleva hacia la desgracia. Cuando usted y yo no doblamos rodillas, usted y yo tenemos los líderes que merecemos. ¿Aló? ¿Sí, hermano? Dios no hacía nada hasta que pasó el tiempo de Acaz, el rey malo, el que se levantaba todo el tiempo pensando en cómo iba a ser la cuestión de mala. Y Dios conocía cómo era, pero respetó el tiempo del rey. El pueblo quería a Acaz, gloria a Dios. El pueblo quería a un rey malo. Bueno, el pueblo quería a un rey, ahí está su rey. Pero Ezequías era alguien, fue diferente a pesar de la desgracia en su casa. Parecido a Abraham. ¿Se acuerda de Abraham, hermano? ¿Se acuerda de Abraham? Su padre era idólatra, Taré era idólatra. El pueblo de Abraham era malo, idólatra, hermano. Pero Dios sacó a Abraham de ahí y le tenía un pueblo que iba a ser su generación, que viviría por fe. ¿Qué significa, hermanos? Que no todo está perdido en un mundo malo. En un mundo donde todo es oscuro, Dios tiene sus rodillas que no se doblan ante los Baales. Entonces Ezequías comenzó a buscar a su gente. Vénganse, vamos a orar, vamos a levantar eso. Y dice la palabra, vamos a ir leyendo, hermanos. ¿Qué les dijo en el versículo 5? Oídme, levitas. Lo primero que van a hacer, ¿cuál es? Santificaos. Yo no puedo hacer el trabajo de ustedes. Así que hagan ustedes, pero antes de hacer ese trabajo, quiero que se santifiquen. Pero además de santificarse ustedes, santifiquen la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres. Versículo 5, al final, ¿qué dice? Y sacad del santuario la inmundicia. ¿Qué les parece, hermano? ¿Qué les parece? Entonces, antes de actuar, antes de que pase algo, yo les dijo a los levitas que se santifiquen. Métanse a orar, oren, 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 busquen a Dios, comiencen a hacer los sacrificios que van a hacer los levitas, comiencen a orar, hermanos. Y esos levitas comenzaron a orar. Quizás no eran muchos, pero 3 y 4 el Señor iba a hacer grandes cosas con ellos. Dios no necesita mucho, hermanos. Dios necesita una mujer y un hombre que se consagre, que se santifique. Amén. Pero es necesario que Dios levante un líder que nos anime a nosotros. Entonces, él comenzó entonces a buscar a los levitas que estaban encargados, dedicados a eso, y les dijo: hagan el trabajo que tienen que hacer. Yo voy a hacer el mío como rey, yo voy a hacer el mío de dirigir, de coordinar, pero ustedes me hacen el trabajo de santificarse, de orar. Hagan el trabajo porque Dios lo va a usar a ustedes. Dios me levanta a mí como líder, pero ahí en su casa tienen que ser los sacerdotes de su casa, tienen que ser los sacerdotes de su lugar donde está, de la autoridad donde Dios le ha dado a usted. Debe ser sacerdote. Y antes de comenzar a actuar y a hacer las cosas, santifíquense. Aparten las cosas, apártense del mundo, dejen la idolatría. Y comenzaron entonces ellos a santificarse
y comenzaron a santificar la iglesia. Y la forma de santificarla fue sacando la inmundicia que estaba dentro. Amén. Mire, hermano, cuando a uno no le funcionan las cosas, uno comienza a criticar, a ver, mire aquel, mire la otra, mire el líder que no se levanta. Pero entonces levántese usted. ¿Amén? Levántese, hermano. Dice la palabra que nosotros somos los sacerdotes en ese tiempo. Dice Pedro 2:9 que Dios nos ha hecho como sacerdotes. Entonces, usted es un sacerdote. Somos sacerdotes de Dios. Y es tiempo que te levantes por su familia. Que te levantes por ti mismo en el nombre de Jesús. Amén. Sí, hermano. Es posible que haya un acáspero malo que esté haciendo planes complicados para tu familia, pero si te mantienes santificado, no va a pasar nada ahí. Amén. Entonces el rey dice que comenzó a hacer. Mire, hermano, quizás es posible que él dijera: yo tuve un papá malo, y quizás no, hermano. Ezequías se levantó con la autoridad que Dios le dio. Adentro él tenía autoridad, tenía ayuda de Dios. La situación nuestra que a veces no estamos orando ni leyendo la palabra, hermano, y esa es parte de que hemos caído bajo espiritualmente. Que Dios nos avive, hermano, que Dios nos levante, que Dios mande un avivamiento personal. Y esa luz, esa pequeña luz que Dios va a sacar a través suyo, a través mío, pueda traer bendición a nuestros pueblos, a nuestras familias. Amén. Muy bien, entonces había un mundo malo, un mundo oscuro, horriblemente oscuro, moral y espiritualmente estaba. Pero Ezequías quizás no pasaba, no pasaba hablando de eso, hermano. Mira qué malo acá mi papá. Mira, no, hermano. Ezequías comenzó a confiar en el Señor, y no solo confió, sino que comenzó a mover hacer la actividad que debía hacer, y comenzó a buscar a gente que tenía su mismo sentir. Comenzó a orar, comenzó a buscar al Señor. No importó, hermano, cosas malas van a haber, claro que sí. Cosas horribles van a haber, claro que sí. Pero si usted y yo nos levantamos al Señor, va a traer bendición a este mundo. Porque Dios necesita gente que le crea a Él y que viva para Él. Entonces, dice la palabra entonces en el versículo, vamos al versículo 6. ¿Por qué había tanta desgracia? Aquí está en el 6. Porque nuestros padres se han revelado. Seguimos. Y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, nuestro Dios. ¿Qué hicieron? Le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová, y le volvieron las espaldas. 7. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso, ni sacrificaron holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación. ¿A qué, hermanos? A turbación. ¿A qué más? A execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Había un rey, era el rey asirio, se llamaba Sennacherib. Este rey había heredado un ejército muy poderoso, pero poderosísimo. Tenías las capacidades de arrasar pueblos. A tal grado que a Judá y parte de Israel, que eran el pueblo dividido, los tenía como esclavos. Había esclavitud, y les había puesto que les pagara. Cada cierto tiempo llegaba y les cobraba, se llevaba sus riquezas.
se llevaba su dinero. Si había alguna bendición en la agricultura, se la llevaba. No les duraba el dinero, porque no era de ellos, era un dinero que ya era de los asirios. Ellos tenían la autoridad, tenían el poder, llegaban y se llevaban su alimento, se llevaban su dinero, se llevaban todo lo que tenía el pueblo de Judá. Y los reyes decían, bueno, lléveselo, ahí está. Nosotros servimos también a ustedes, llévense nuestras riquezas. Las riquezas de Dios, las riquezas que Dios le había dado a sus hijos, se las estaba llevando el malo, se le estaba llevando a Siria, un pueblo que era idólatra, un pueblo que no temía a Dios. Y a veces no nos pasa así a nosotros, hermanos, que no vemos la nuestra. Aquí ganamos y aquí se nos va. De enfermedad tras enfermedad. Algunos porque estamos hipotes no nos da y creemos que no, allá andamos tranquilos. Pero hay momentos donde es complicado en casa. Es difícil en el ministerio, es difícil aquí y allá. Hay gente muy hábil para los negocios, pero hábil. Saben dónde invertir. Y saben cómo invertir. Saben cómo ir guardando ahí, hacer sus ahorros. Y es posible de que no le esté dando. Y usted dice, qué malo está el tiempo. A veces no es el tiempo, hermano. Lo que sucede es que hemos dejado a Dios. ¿Aló? Y yo digo esto, mire, hermano. Si el hijo pródigo le hubiera ido bien en el mundo, hubiera sido un cipote hábil para invertir lo que se le dio, quizás no hubiera vuelto al padre. Pero como no era hábil para los negocios, para su dinero, lo malgastó. Hay gente, hermanos, del mundo que es hábil y no necesita a Dios. Son hábiles para tomar decisiones, para invertir. Ahí van a las 5, 4 de la mañana para su negocio, lo abren, lo levantan, a las 8 de la noche van de regreso. Saben dónde ir a comprar, hacer esto. Son hábiles para las matemáticas, son dueños de algunos negocios, están en la capacidad. Y usted, de repente llega usted y yo sin esas capacidades, y ellos son, pues así estaba Asiria, hermano. Asiria era un pueblo pero fuerte. A la gente que le va bien en el mundo es fuerte, hermano. A la gente que le va bien en la riqueza es gente fuerte. Sus hijos son fuertes. Llevan a sus hijos a los mejores doctores. No necesitan a Dios. Y los asirios estaban así, era un pueblo fuerte y arrasaban con cualquiera. Cualquier teoría de Dios era aplastada por la realidad de que a ellos les iba mejor. ¿Y qué les íbamos a decir? Entonces Judá era una pequeña isla que quedaba de Dios. Y esa pequeña isla llamada Judá estaba siendo vista e invadida por Asiria. Era lo único que le quedaba al rey Sennacherib. Y él le dijo, nos falta Judá. Ya tenemos a Israel, ya nos ganamos a Israel. Ese su Dios no le funcionó, porque cuando no se vive santificado, el Dios nuestro no funciona, hermano. No funciona. Y al mundo sí le funciona. Porque Dios se comienza a alejar de un pueblo que no se santifica, que no le adora. Amén. Que no vive para Él. ¿Y qué sucede? Nos quedamos con nuestros cultos, pero el lunes vamos a ver cómo salimos adelante. Dejamos a Dios el fin de semana en Damasco y el lunes comenzamos a vivir y a ver cómo nos vamos a salir adelante. ¿Cómo voy a hacer para que mi familia salga adelante? ¿Por qué razón? Porque Dios no nos ayuda de lunes a viernes.
Llegamos destrozados a casa en la noche y tenemos que irnos en la mañana porque Dios no me está ayudando. De repente ve a alguien usted que no conoce a Dios, que duerme bien, le va bien, una familia excelente. Entonces usted comienza a comparar. Lo que sucede que hemos dejado a Dios viniendo a la iglesia. Hemos dejado a Dios viniendo a la iglesia. Entonces Dios levantó a Ezequías. Y Ezequías, con el amor y la autoridad de Dios, comenzó a buscar las soluciones. Comenzó a buscar entonces a los levitas y les dijo: se me van a levantar. Se me levantan ya. Le hice así para levantar a muchos, despertar a muchos. Y comenzó a hacer la obra de transformación que Dios le había otorgado. Y entonces dice el versículo 8: por tanto la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Versículo 9: y aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por eso. Ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová. Mire, aquí viene el cambio. ¿Qué dice el 19? Ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Y mire que les dice en el 11: hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis, y seáis sus ministros y le queméis incienso. Entonces el rey Ezequías comenzó a levantar el ánimo de los levitas y les dijo: ustedes deben levantarse en el nombre del Señor. Amén. Deben levantarse en el nombre del Señor. Ustedes están declarados, ustedes están delegados para eso. Entonces no se engañen, quizás ellos se estaban engañando. Y ese es un problema, hermano. Los levitas quizás vivían engañados, creyendo que Dios los había dejado, Dios los había abandonado. Este ministerio no sirve, lo que hago no hace nada. Pero entonces había un engaño del infierno en la mente, en el corazón, en la cabeza de los levitas. Había un engaño que ellos no podían levantarse, ellos estaban por gusto. ¿Cómo es posible que adorar a Dios haya bendición? Entonces Ezequías comenzó a levantarle su personalidad y les dijo: ustedes son hijos de Dios y están delegados para darle a Él la gloria. Y yo vengo a decirle eso a usted también, hermano. Dios lo ha levantado en un tiempo difícil. Usted es un levita y una levita de Dios. Amén. Levántese en el nombre del Señor. Deje de quejarse y de echar la culpa a esta persona. Levántese, porque Dios lo va a usar a usted. Cuando usted comience a orar, cosas grandes van a suceder. Amén. Y entonces Ezequías les dijo: no se engañen, no dejen que el infierno los engañe, porque Jehová los ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis. Cuando usted canta, el infierno calla. Cuando usted ora, cosas grandes suceden. Lo que sucede es que usted y yo no lo miramos, Pero cuando usted dobla las rodillas, el Señor se levanta y comienza a actuar. El Señor se levanta y comienza a actuar. Cuando usted comienza a cantar allá en su cuarto solito mientras adora, con ese corazón sincero, cosas grandes suceden en el ambiente, hermano. Claro que sí. Levántese en el nombre del Señor. Usted es la sacerdotisa, el sacerdote que Dios necesita. Amén. Claro que sí. Es el tiempo de Dios. ¿Y qué les dice en el 12? Entonces se levantaron los levitas con ánimo
Y menciona los nombres. Versículo 15, estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Versículo 16, y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová al atrio de la casa de Jehová, y de ahí los levitas la llevaron fuera al torrente del Cedrón y comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días, y en el día 16 del mes primero terminaron. Versículo 18, entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron: ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos sus instrumentos, y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba, y he aquí están delante del altar de Jehová. Versículo 20, y levantándose de mañana el rey Ezequías reunió los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová. Una vez se levantaron los que tenían que levantarse, el rey Ezequías comenzó a buscar al liderazgo. Una vez los levitas comenzaron a actuar, comenzaron a santificarse y a santificar el templo y sacar toda inmundicia del templo, se entregaron al Señor. Entonces Ezequías dijo: ahora vamos a ir a buscar liderazgo. Ese liderazgo que Acaz lo puso a adorar a las imágenes, que no tienen carácter ni autoridad, que no tienen la disciplina que se necesita, pero ya tenía él una base de oración y de santificación. Los levitas habían sacado la inmundicia del templo. ¿Cuál es el templo de Dios ahora, hermano? ¿Cuál es el templo de Dios? Nuestro corazón. Y Dios espera que saquemos toda inmundicia de ahí. Dios espera que saquemos toda inmundicia de ahí. Perverso es el corazón, dice palabra. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová. Es necesario que saquemos la inmundicia, hermano. Si no, Dios no va a poder actuar. Le voy a hacer una pregunta. ¿Tiene inmundicia usted en su corazón? No, ¿verdad? Poquito, así, o más o menos. ¿Cree que yo tengo más inmundicia que usted? Sí, ¿verdad? Porque nosotros creemos que el otro tiene más inmundicia que uno. Mire, hermano, a mí no me va a ver fornicando, no me va a ver adulterando, pero vaya a ver al hermano. Pues sí, pero ¿y Dios por qué no lo usa usted? Vamos. Si usted y yo, si yo tengo menos inmundicia, ¿por qué Dios no me usa a mí? ¿Aló? Entonces el templo le había metido basura a casa. Estaba lleno de basura, hermano. Le menciono esos pecados porque nosotros somos los que son los pecados que a nosotros nos asustan. Para nosotros no orar no es pecado. No leer la Biblia no es pecado. No congregarnos no es pecado. Y ahí venimos tranquilos. Pero estamos señalando al que lo hace.
Ezequías no comenzó señalando el pecado de sus líderes, comenzó levantando a los levitas y les dijo: ustedes me van a entender lo que Dios quiere hacer, porque Dios me ha levantado a mí y ustedes tienen el mismo espíritu que que yo tengo para trabajar. Entonces los levitas le entendieron así rapidito, porque ellos estaban esperando eso. Y los levitas comenzaron a santificarse ellos. Pidieron perdón por sus pecados. Le pidieron perdón porque quizás habían caído también en esa forma de idolatrar. Bueno, aquí para que no tengamos problemas con el rey acá, metámonos también en esto nosotros. Entonces, con razón Ezequías les dijo: tienen que santificarse y vamos a ir al templo y vamos a santificar también el templo y vamos a sacar todo lo que nos sirve de ahí. Yo no lo estoy criticando a ustedes, levitas, no. Vamos a santificarnos todos y nos vamos a levantar en el nombre del Señor. Necesitaba un liderazgo así. Y Dios tenía a Ezequías preparándolo. En un mundo difícil, en una familia difícil, Él estaba preparando a su hijo Ezequías para ese tiempo malo, difícil, complicado. Tomó las decisiones que tenía que tomar y tenía el apoyo del cielo. No tenía el apoyo de quizás del liderazgo porque estaban en contra, pero si usted y yo tenemos el apoyo de Dios, ¿qué más queremos? Si usted tiene el apoyo de Dios, entonces comience a buscar al Señor y el Señor va a comenzar a obrar. No sé qué, que no hable de aquí, de allá, no, hermano, métase con Dios y el mismo Dios va a ver cómo Dios comienza a hacer la obra. Claro que lo va a hacer. Pero nosotros optamos por criticar al que no se mete. Nosotros comenzamos a decir: quizás algún brujo, algún satanista está viniendo aquí y allá. Y ya he encontrado yo varios hermanos que dicen: mire, aquel que se sienta allá, mire, aquella hermana que está allá de aquel lado, se ve algo así como que no. Yo digo: ¿qué pasó? Y entonces, pues, que el Dios que tenemos no es más fuerte que el Dios que tiene ella o él. Lo que sucede es que nosotros nos hemos quedado atrás y ella o él supuestamente está haciendo vigilias y ayunos para su Señor. Pero nosotros nos estamos quedando solamente con los cultos de los domingos por la tarde y durante el día pasamos trabajando todo el día y llegamos en la noche a dormir a la casa y queremos que las cosas funcionen en casa. No funciona así el evangelio. No, así no funciona, hermano. Funciona con oración y lectura de la palabra. Congregarse, así se necesita. Y entonces Ezequías comenzó a decirle: vamos a santificarnos. Levitas, santifíquense por favor. Y después que ustedes se santifiquen, me van a ir a limpiar el templo, me van a sacar todas las situaciones que ha dejado mi papá ahí, todo lo que haya metido ahí. Y vamos a comenzar a trabajar. Se me vienen y ya con ustedes voy a llamar al liderazgo. Y dice en el versículo entonces: y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, vamos entonces al 18. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron: ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos sus instrumentos y la mesa, todo lo limpiamos, rey. 20. Y levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová. Versículo 21. ¿Qué dice? Comenzaron a hacer los sacrificios. Y usted lee del 22 hasta el 25 que comenzaron a levantar sacrificios y alabanzas al Señor. Versículo 25: puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio
de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. Cuando un pueblo está en avivamiento, comienza a adorar y a alabar a su Señor. Amén. ¿Aló? Sí. Cuando un pueblo está en avivamiento, cuando una persona, cuando un siervo de Dios, una sierva, está en avivamiento, es una persona que no viene a perder su tiempo los domingos por la tarde. No depende del que predicador haya orado para que haya bendecido. Ella y él se va bendecido. No depende del que dirigió haya orado. No, ella canta y adora a su Señor. Está en avivamiento. Y usted no le puede quitar eso. Es una persona que viene tempranito, lee la palabra, se pone a orar y quizás no se puede los coros, pero comienza a bendecir el nombre del Señor y a adorar, y usted no la, porque está en avivamiento. Y son personas que a través de ella aún nos bendice el Señor en esta iglesia. Son gente que están orando en la madrugada, en la noche, son gente que se están cuidando, y por ellas hay mucha bendición aquí todavía. Y por ella yo, que no oro, que no ayuno, que no vigilo, recibo, qué bonito estuvo el culto, ¿verdad? Y no merezco que esté bonito. ¿Por qué? Porque yo no estoy orando ni leyendo la palabra. ¿Sabe por qué razón estuvo bonito? Porque hay una señora que se levanta a orar y viene bien orada y el Señor nos bendice a través de ella. Hay un hermano que está orando en la mañana, en la noche, está leyendo la palabra y a través de él el Señor nos bendice este lugar. Amén. El problema es cuando regresamos a la casa y en la casa sigue aquel problema. En la casa, en el trabajo sigue ese inconveniente. ¿Y cómo vamos a resolver esa cosa de casa, pues? ¿Cómo? Si ya llevas 3 años con ese problema y no se puede resolver. Si en tu casa, en tu trabajo ya llevas muchos años y ese problema ahí está siempre. Es tiempo de buscar al Señor con fuerza, de meterse en oración. Si el Señor no te ha quitado esas situaciones, porque necesita más oración. Más oración. Esos 5 minutos antes de comer, no, eso no sirve. Si nuestro cuerpo espiritual se alimenta de la oración y de la palabra. Si el cristiano debe respirar oración y palabra. ¿Aló? Amén, hermanos. Si los músculos de nuestro cuerpo espiritual solamente se ejercitan en la calistenia espiritual de la oración y la palabra, solo ahí. Ezequías lo sabía y lo primero que hizo, le dijo: vayan a orar y oren por mí, porque vamos a comenzar a tomar decisiones. Los levitas comenzaron a santificarse y comenzaron, lo primero que hicieron es limpiar el altar y comenzaron a bendecir el nombre del Señor. Estamos en crisis, no han cambiado las cosas, no, pero hoy vamos a cantar y vamos a orar al Señor, vamos a leer un salmo, un proverbio. ¿Ha cambiado las cosas? No, no cambia las cosas en casa, pero Dios va a obrar en su vida. Hay una fe fuerte en ti y en mí cuando comenzamos a orar y a leer la palabra. Nada comienza a moverte. ¿Por qué? Porque has decidido buscar al Señor. Santifíquense, levita, le dijo. Y Dios va a actuar. Entonces, el avivamiento en tiempos de Ezequías comenzó por un hombre que no se había doblegado por las situaciones incluso difíciles de su casa. Imagínense a Ezequías, hermanos, diciendo: es que yo tuve un padre malo. Y yo actúo así porque mi padre acá fue malo, malo fue. Y usted y yo le hubiéramos dado la razón, ¿o no? ¿Verdad que sí? Sí, hombre, pobrecito este Ezequías, si tuvo un papá complicado. Un papá que dominaba una familia y era un señor, pero duro, durísimo.
Pero Ezequías en sus tiempos buscó al Señor. Y el Señor conocía quién era Ezequías. Entonces, lo primero que hizo es, vamos a orar, levitas. ¿Sí? No quiero que oren porque van a ir a servir. No quiero que oren y se santifiquen y el Señor comience a obrar. Cuando comenzaron entonces la alabanza y la adoración, Dios comenzó a sentir un olor grato hacia arriba. Entonces, cuando Dios comenzó a sentir un olor grato de adoración, de levitas, de gente que le adora con su corazón, Dios comenzó a mover las cosas. ¿Amén? Dios comenzó a mover las cosas. Entonces dice el versículo, ya vamos a terminar, y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinaron al rey y todos los con él estaban y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová. Oiga bien, entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente. Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Además de instaurar o restaurar la adoración, Ezequías celebró la Pascua. ¿Qué significaba la Pascua, hermanos? Liberación. ¿Sí? Ellos comenzaron a recordar que Dios los había sacado de Egipto. Ellos comenzaron a recordar quiénes eran. Nosotros somos el pueblo de Dios. Y Dios mandó a Moisés, ¿se acuerdan? Y nos sacó de Egipto con brazo fuerte. Y cuando nos sacó de Egipto nos hizo pintar los dinteles de la puerta con la sangre de un macho. Significaba la sangre de Jesucristo de Nazaret. Todo eso se les había olvidado y comenzaron a recordar quién era. Entonces, instaurar la Pascua significa somos un pueblo que Dios ha levantado y Dios ha levantado para su gloria. Damasco es un pueblo que Dios ha levantado para su gloria. Amén. No es posible que las cosas que en tu hogar, en tu trabajo estén yendo mal. ¿Dónde está la situación? ¿Por qué pasa eso? ¿Qué está sucediendo? Es tiempo de que tú y tu familia te comiencen a buscar al Señor en adoración. Amén. En oración, en santificarse, en sacar la inmundicia de la casa, del corazón y comenzar a bendecir el nombre del Señor. Y aunque no veamos lo que está pasando, ese olor grato de adoración arriba va a hacer que Dios se mueva dentro de su casa y de su vida. Amén. Hermanos, es tiempo de avivarnos. Pero el otro domingo viene otro tema parecido a esto. ¿Cuándo nos vamos a avivar? ¿Cuándo, hermano? Hasta el lunes, después del otro domingo. Vamos a ver cómo está el otro mensaje y así nos avivamos, ¿les parece? No, hermano, es de hacerlo hoy, hoy, hoy. Porque urge. Urge, hermano. Pero además de eso, dice la palabra que no solo en el versículo, en el capítulo 30, en el capítulo 30 vemos que Ezequías también celebra la Pascua, algo que no se hacía desde Salomón. En el capítulo 31 dice que Ezequías reorganiza el servicio de los sacerdotes y los levitas. Pero además de eso, no solamente instaura, comienza a levantar la adoración, la alabanza, y Dios comienza a traer bendición, sino que comienza a haber unidad en el pueblo. En el tiempo que siguió de Salomón se dividió el pueblo de Israel en Samaria, Israel, y en Judá, Jerusalén.
Pero cuando un hombre se levantó y dijo, hoy nos vamos a levantar en el nombre del Señor, ese avivamiento trajo limpieza en el templo, trajo santificación, sacaron la inmundicia, pero además de eso comenzaron a alabar y adorar el nombre del Señor. La iglesia no puede adorar si hay inmundicia. La iglesia no puede alabar si hay situaciones ahí en el corazón. No, no puede. No, el Espíritu no genera eso. Pero cuando hubo limpieza, hubo adoración. Y cuando hubo adoración, hubo unidad. Comenzaron a trabajar en el mismo sentir, en el mismo espíritu. Ezequías, y la palabra más adelante dice que nunca había habido tanta bendición ni en el tiempo de Salomón. Pero también dice en Éxodo capítulo 18, dice que nunca, mira, fíjese qué tremendo, nunca, Éxodo 18:5, nunca hubo un rey, dice la palabra, en Judá como el rey Ezequías. Hermanos, hubo tal bendición. Había Israel, Samaria, Sennacherib, el rey de Asiria los había hecho, desterrados los había hecho, había destruido. Y las únicas tribus que quedaban eran las de Efraín y las de Manasés, poquitos. Y entonces dijo Ezequías, vayan y háblenle a los de Manasés y a los de Efraín que se vengan, vamos a adorar juntos a nuestro Dios. Entonces, cuando hay avivamiento, hay liberación, hay santidad, santificación, hay adoración, hay bendición material también, porque más adelante lo hubo, pero bendición tremenda, hermano. Y hay unidad. Y sobre todo, hermanos, el pueblo de Asiria conoció que había un pueblo pequeñito que no tenía toda la riqueza que ellos tenían, pero tenían a Dios, a Jehová Dios, y Él peleaba por ellos. Amén. Les voy a invitar a estar de pie, hermanos. Se me fue el tiempo, aunque va 5 minutos adelantado, pero quisiera que oráramos. Si este mensaje habló a su corazón, quiero dirigirlo en una oración para que usted reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador. Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús, vengo ante ti para entregarte toda mi vida. Quiero pedirte, Señor, que perdones mis pecados. Yo te he fallado, pero en este momento te entrego, Señor, todo mi ser. Confieso que Jesús es el Señor y creo firmemente en mi corazón que Dios resucitó a Cristo de los muertos. Padre, perdóname. Pido que la sangre de Jesús me limpie de todo pecado. Fortaléceme para poder caminar en el Evangelio. Lo pido en el nombre de Jesús. Si usted hizo esa oración, entonces usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Le invitamos a que se congregue en una iglesia de sana doctrina. Pero si usted decide visitarnos, le voy a dar nuestros horarios. El domingo nosotros nos reunimos a las 8:30 en la mañana y a las 3 de la tarde. El martes a las 6:30, el jueves a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche. El sábado a las 6:30. Le decimos desde ya, bienvenidos. Que Dios le bendiga.